A los 29 años, estaba en el set filmando una escena de explosión cuando un accidente me destrozó ambas piernas. De ser una actriz aclamada y galardonada, me convertí en una persona discapacitada y totalmente dependiente. Despojada de toda dignidad. El chico al que había apadrinado durante 10 años. Hecho Gecko. Se arrodilló junto a mi cama. Con los ojos enrojecidos por las lágrimas, dijo en voz baja: no tengas miedo, hermana. De ahora en adelante seré tus piernas. Renunció a su sueño de ser director y aceptó papeles secundarios en equipos de rodaje. Permaneció al lado de esta inútil mujer durante 8 largos años. Hasta que el amor se fue apagando con el tiempo, dejando solo culpa. Más tarde Hecho se enamoró de una recién llegada llamada Ivy. Pero por mi culpa, la rechazó 8 veces. La última vez faltó a nuestra cita porque se quedó en casa cuidándome cuando tuve fiebre. Esa noche oí sus sollozos ahogados a través de la pared. El último mensaje de Ivy llegó a su teléfono. Puedes pasar tu vida con esa lisiada si quieres. No puedo esperar más. 3 meses después, se supo de la boda de Ivy. Esa noche Hecho me agarró del cuello y murmuró: ojalá te murieras. Pero al final no lo hizo. Simplemente me arropó con la manta y susurró: hermana, soy yo quien merece morir. Tú debes vivir una vida muy, muy larga. Luego subió a la azotea y saltó. Su cuerpo se hizo añicos contra el hormigón. Y yo, al como él deseaba, permanecí entre la vida y la muerte hasta cumplir 80 años. Cuando volví a abrir los ojos, estaba de nuevo en 7º año, después de haber perdido las piernas. La primavera acababa de empezar. Ivy seguía esperándolo. Esta vez, Hecho, te dejaré ir. La habitación estaba completamente a oscuras pasada la medianoche. Hecho me había arrullado hasta que me durmiera antes de regresar a la habitación contigua. Pronto una tenue discusión se coló a través de la pared. Eran Hecho y Ivy. La voz de Ivy temblaba por las lágrimas. Entraste en una escuela de cine en el extranjero. Y lo dejaste por ella. ¿De verdad piensas pasar toda tu vida con una discapacitada? Su muñón es asqueroso y te da náuseas solo con mirarlo. Hecho suspiró. Su tono era pesado y cansado. No digas eso. Ella me patrocinó durante 10 años. Sin ella seguiría atrapada en las montañas. Incluso pagó la operación de mi abuela. Le debo muchísimo. ¿Así que le pagarás con toda tu vida? Ahora está indefensa. ¿Cómo podría abandonarla? Ivy rompió a llorar. Entonces me abandonas a mí. Dijiste que me amabas. Maldito. Siguió un silencio. Luego, la voz de Echo de nuevo: basta. Déjame llevarte a casa. Se despierta y arma un escándalo. Momentos después. El sonido de una puerta al cerrarse. El mundo volvió a sentirse en silencio. Me quedé allí tumbado. Sentí como si mi corazón se hubiera abierto de par en par. Un nuevo comienzo. Mi mente regresó a la vida anterior a esta. Y el dolor insoportable que le siguió. En esa vida. Hecho saltó desde el piso 18 después de que Ivy lo dejara. De camino a su funeral, tuve un accidente de coche. Me fracturé la médula espinal. Quedé completamente paralizado. Durante los siguientes 40 años. Viví como algo menos que humano. Atormentado cada día por una sola pregunta: ¿por qué sigo vivo? Ni siquiera pude levantar el cuchillo de fruta de la mesa. Mucho menos usarlo para quitarme la vida. Ahora, con otra oportunidad para vivir, simplemente estaba cansado. Lo único que quería era arreglar las cosas. Y lo que más lamenté fue a Hecho. Hecho no regresó hasta la madrugada. En cuanto me vio, inspiró profundamente y trató de sonar despreocupado. Hermana. ¿Qué quieres desayunar? Lo que sea, dije. Luego suspiré levemente. Tras una pausa. Echo. ¿Podrías ayudarme a contactar con el hospital? Quiero retomar la rehabilitación. Quiero levantarme. Se quedó paralizado. ¿Estás seguro? Completamente seguro.
En mi vida anterior, no podía soportar ver mi cuerpo maltrecho. Mucho menos usar prótesis. Pero esta vez, quería liberarlo de su carga. Tuve que aprender a caminar de nuevo. Desde ese día, regresé al hospital para comenzar la terapia. Se acabó huir. Basta de ilusiones. Todos los días. Me esforcé hasta que me dolían y sangraban las extremidades. La prótesis me rozaba el vástago y se me hinchó. El terapeuta hizo una mueca. Deberías descansar un poco. Me limité a sonreír y negar con la cabeza. Está bien. El dolor no me asusta. Y al fin, después de practicar sin parar, logré ponerme de pie sobre mis prótesis. Cuando Echo vino a buscarme, yo estaba a punto de ir al baño. Él instintivamente se ofreció. Te llevaré en brazos. Negué con la cabeza. Ya puedo caminar. Sí puedo. Di mi primer paso. Un dolor agudo me recorrió la pierna. Agudo y ardiente. Pero no me detuve. Todavía no me había acostumbrado al peso de la prótesis. Al doblar la rodilla, perdí el equilibrio y caí con fuerza. El impacto me afectó la vejiga. Womier se deshizo de mi ropa y tiró del suelo. Llamaron a la puerta. ¿Lisa? ¿Qué ha pasado? Estoy bien. Estoy bien. Me arrastré. Alcancé los pañuelos de papel que estaban sobre el tanque del inodoro. Intentaba limpiarme. Pero el hedor persistía. Intenso y humillante. ¿Lisa? Abre la puerta. Al no obtener respuesta, Echo entró en pánico. Un segundo después, la puerta del baño se abrió de golpe. Me vio tirada en el suelo de azulejos. Empapado y sucio. En sus ojos no brillaba la compasión, sino el agotamiento. Y desesperación. Dio un paso al frente. Me levantó con delicadeza. Y solo pude susurrar. Lo siento. No sabía qué más decir. ¿Lisa? Dijo en voz baja. Esta es tu vida ahora. Déjame cuidarte y procura no complicarte las cosas. La caída me fracturó los huesos. Ya no podía caminar. Echo me trajo a casa. Me limpió el cuerpo. Me cambió las compresas. Sus movimientos eran firmes. Distante. Casi profesional. Esa calma dolía más que cualquier repugnancia. Le apreté la mano. Suplicándole en voz baja, déjame hacerlo yo misma. Por favor. Puedo. De repente. Algo en él se quebró. Me apartó la mano bruscamente y gritó, ¿qué puedes hacer? Eres un lisiado. ¿No lo entiendes? Me quedé paralizada. El miedo me paralizaba y no podía decir ni una palabra más. Sabía perfectamente el amor que alguna vez me había tenido. Me había agotado hacía mucho tiempo. Solo quedaba la obligación. En mi vida pasada. Había visto esa misma mirada en sus ojos. Fría. Vacía. Como una cuchilla que me desgarraba pedazo a pedazo. Él dolió. Y yo también. Esta vez. No quería repetir esa agonía. Sí, y él también, susurré. Soy discapacitado. Envíenme a una residencia de ancianos. Por favor. Hay cuidadores capacitados. Ellos me cuidarán. Dudó. Sus ojos reflejaban conflicto. Entonces negó con la cabeza. ¿Los cuidadores? Solo te menospreciarán. Te acosarán. Antes eras una figura pública. ¿Quieres que te traten como a un fenómeno de circo? Y así fue. Él siguió cuidándome personalmente. Ahí vino varias veces. Cada vez llorando. Incluso a través de la puerta. La oía llorar. Déjenme hablar con ella. Por favor. ¿Qué quiere? ¿Aferrarse a ti como una sanguijuela el resto de su vida? La voz de Echo temblaba de dolor. No lo digas. Por favor. Te lo ruego.
Si se entera de lo nuestro, no podrá soportarlo. Así que eso es lo que estaba pensando. En realidad, no se equivoca. En mi vida pasada, me aferré a hecho como mi única razón para vivir. Sin él realmente no habría podido seguir adelante. Pero ahora ya no pienso así. Lo único que deseo es que Hecho esté bien. Aunque ya no me quiera, no pasa nada. Así que cuando mi novio, el cura Félix, me contactó de nuevo y me propuso colaborar en una transmisión en vivo. No me negué. Él solía ser mi agente. Desde que todo esto me sucedió, su carrera también se vino abajo. Ahora, cambió de sector y fundó una agencia de redes multicanal MCN centrada principalmente en la transmisión en directo. Esta vez me contactó para hablar de una colaboración. Eres una gran estrella. Aunque ahora mismo no puedas actuar, aún puedes monetizar el tráfico que ya tienes. Es dinero que puedes ganar sin apenas esfuerzo. Lo pensé un momento y respondí, estoy de acuerdo. Pero ahora mismo no puedo cuidarme. Si me contratas tendrás que ayudarme a encontrar un nuevo lugar donde vivir y a conseguir a alguien que me cuide. Sus ojos se iluminaron. Son cosas sin importancia. Las habría hecho sin que me lo pidieras. De acuerdo. ¿Cuándo podemos firmar el contrato? Se quedó un poco atónito. No esperaba que fuera tan directa. Enseguida. Hecho regresó por la noche y le conté lo sucedido. Dice que tengo tráfico. Mientras me siente frente a la cámara todos los días, puedo ganar dinero. Hecho golpeó la mesa con la mano, temblando de rabia. ¿Estás loco? Maldito. Si no te hubiera obligado a lidiar con ese drama en aquel entonces, ¿habría pasado todo lo que sucedió después? ¿Te habrían lastimado? Cuando estabas pasando por un mal momento, ¿le importó? Te dejó enseguida. Trajo a una chica nueva. Y encima te difamó. Es un canalla. No levanté la vista y respondí con calma, ¿llevas tanto tiempo en este sector y aún no lo entiendes? No hay enemigos permanentes. Ni amigos para siempre. Él puede hacerme ganar dinero. Y hace mucho que olvidé el pasado. Hecho respiró hondo. ¿Qué vas a hacer con todo ese dinero? ¿Comprarte un coche o una casa? ¿De verdad lo necesitas? Olvídalo. Haré algunas sesiones más este mes y te enviaré el dinero. ¿De acuerdo? Se me llenaron los ojos de lágrimas. Y casi lloró. Pero seguí negando con la cabeza. Su asistente vendrá a buscarme mañana. Por favor, empaca mis cosas. ¿Estás seguro? Seguro. Resopló y volcó la mesa de centro que tenía delante. Haz lo que quieras. No dijo nada más y se fue de casa. No volvió en toda la noche. Al día siguiente seguí al asistente de Félix antes de irme. Dejé una nota para Hecho en la mesa. No te preocupes. Estaré bien. No sé si lo vio. Da igual. No importa si lo vio o no. Félix me consiguió alojamiento en un sitio nuevo. Era una casa de alquiler barata al lado de la empresa. El olor a pintura me daba ganas de vomitar. La reforma del piso de arriba parecía interminable. No podía dormir ninguna noche. Por primera vez. Sentí lo dura que podía ser la vida. Pronto solté un pequeño suspiro. Comenzó la primera transmisión en vivo. Para llamar la atención, Félix me obligó a comer pulpo vivo. Sus tentáculos se me pegaron a la garganta. No podía respirar. Y las lágrimas me escocían en los ojos. Pero aún así tenía que sonreír. Esa transmisión en directo tuvo más de 1 millón de espectadores. Félix se hizo rico. Incluso llegué a ser tendencia. La etiqueta era, una antigua superestrella intenta llamar la atención haciendo el ridículo. Para la segunda transmisión, Félix volvió a cambiar las cosas. Me obligó a comer carne de langosta ya podrida. El hedor me invadió las fosas nasales. Estuve a punto de vomitar. Pero aún así me obligó a comer más rápido. Le puse un emoji de carnaval.
Y enseguida se animó. Para atraer más tráfico, dijo abiertamente que si llegábamos a 10 emojis de carnaval, tendría que mostrar su pierna rota. Los comentarios se llenaron de palabras duras. Está tirando su dignidad por dinero. De hecho, fui al cine a ver su película en aquel entonces. No me imaginaba que acabaría así. Ahora no es diferente de una mendiga en la calle. Enseña la pierna rota, emoji de carnaval. Vamos. Los carnavales se sucedían uno tras otro. Estábamos a punto de llegar al 10º. Sentía un dolor punzante en el corazón. Sentí como si me estuviera marchando delante de todos los espectadores. Tirando mi dignidad al suelo. Justo entonces, solté un fuerte suspiro. Se oyó un fuerte estruendo en la puerta de la sala de la transmisión en directo. Di un brinco del susto. Cuando me giré. Era Hecho. ¿Cómo me encontró? Hecho no perdió el tiempo. Me arrancó el auricular. Y dijo, vámonos. Nos vamos a casa. ¿Quién se atreva a detenerme? Que lo intente. Estaba furioso. Delante de todos. Me tomó en brazos y salió de la sala de la transmisión en directo. Lisa. ¿No te da vergüenza? Apretó el volante con fuerza. Pisó a fondo el acelerador. Me encogí en el asiento del copiloto. Respondiendo con suavidad, puedo ganar mi propio dinero y mantenerme. No creo que haya nada de qué avergonzarse. No necesitas ganar dinero. No necesitas mantenerte. Puedo cuidarte el resto de tu vida. De repente gritó sobresaltándome. Lo miré. Siento que voy a llorar. ¿Cómo es posible que siga siendo tan retrasado mental? Bueno, si quieres cuidarme. Entonces hazlo bien. Después de ese día, cambié por completo. Empecé a provocarle peleas a propósito todos los días. Cuando preparaba el desayuno, me negaba a comer. Le tiré las gachas calientes encima. No quiero tomar gachas. ¿No entiendes palabras sencillas? Para darle asco. Oriné intencionalmente en la cama y lo obligué a limpiarla. Mientras él estaba arrodillado en el suelo restregando las manchas de orina, yo no dejaba de insistirle. Insultarlo. Decir que lo odiaba. Fui incapaz de apoyarte en aquel entonces. Debí haberte dejado morir en las montañas. Y a tu abuela también. Me gasté cientos de miles en su cirugía. Debería haber encontrado una cuerda y haberse ahorcado. Lisa. Hecho me miró fijamente. Le temblaban las manos. Estaba furioso más allá de toda creencia. Pero yo no me detuve. Continué. La forma en que terminé así. Todo es por tu culpa y la de tu maldita abuela. ¿Por qué no fuiste tú el que se rompió la pierna? Tiró el trapo que tenía en la mano. Su mirada era fría como el hielo. Sí. Hubiera sido mejor que la pierna rota la mía. Tras decir eso, se dio la vuelta y se marchó sin mirar atrás. Me llevé la mano al pecho. El dolor me asfixiaba. No sé cuánto tiempo pasó antes de que volviera en mí. Llamé a Ivy. Necesitamos hablar. Se sorprendió de que la contactara. ¿De qué vamos a hablar? Hablemos de Hecho. ¿No quieres que me deje? ¿El estorbo? Media hora después, Ivy llegó a mi casa. ¿Qué está pasando realmente? Saqué mi tarjeta bancaria y se la ofrecí. Son todos mis ahorros. Se los dejo a ustedes dos. Sé que lo admitieron en una escuela de cine en el extranjero, pero la dejó por mi culpa. Llévate a Hecho. Que se vaya al extranjero a estudiar dirección. Ivy se quedó paralizada. Tú. Incliné la cabeza hacia atrás y le sonreí. Lo sé. Ya sabes. Hecho te aprecia mucho. Tiene un fuerte sentido del deber y no puede superar la culpa que siente. Así que, ¿me ayudarás con un último acto? 3 días después. Era el cumpleaños de Ivy. Ella y Hecho habían acordado celebrar juntas. Cuando estaban soplando las velas, aparecí en mi silla de ruedas. Hecho miró a su alrededor.
El color se le fue del rostro como si hubiera visto un fantasma. ¿Qué haces aquí?, preguntó. Lo ignoré. Mi mirada se posó en el pastel. Feliz cumpleaños, dije en voz baja. Tan animada, ¿por qué nadie me invitó? Lisa. Se levantó rápidamente. Extendió la mano hacia mí. Hablemos en casa. Me solté bruscamente. No voy a volver. Por favor, no hagas esto. La voz de Ivy temblaba. Sus hombros se estremecieron mientras las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Cállate. Menuda zorra. ¿Crees que por ser joven y guapa puedes robarme a hecho? Agité la mano con las pocas fuerzas que me quedaban. ¡Pum! Ivy se cubrió la cara con las manos. Las lágrimas brotaron al instante. ¿Estás loco? Hecho la protegió. Su expresión se llenó de sorpresa. Furia y repugnancia pura. Sí, muchísimo. Estoy loco. Golpeé mi pierna ortopédica. Me subí el vestido. Soy una discapacitada. Un monstruo. Pero no puedes dejarme. Quien intente llevarte, la mataré. Grité hasta quedarme sin voz. Una mujer enajenada aferrada a las ruinas de su mundo. Entonces me lancé hacia Ivy. Bofetada. Un dolor agudo me recorrió la mejilla. Me zumbaban los oídos. Mi prótesis cedió. Y caí pesadamente al suelo. Hecho se quedó paralizada, ocultando falsas imágenes. Mirando fijamente su palma enrojecida. Entonces no había sido tan pronto mi obsesión. Sin decir palabra. Ayudó a Ivy a levantarse. Se dio la vuelta. Y nunca miró atrás. Allí estaba tumbada. Sonreí a pesar del dolor. ¡Qué maravilloso! Hecho. Por fin tomaste tu decisión. Por fin me abandonó. Se mudó de mi casa a la de ella. Incluso lo anunciaron públicamente. En la foto. Se tomaron de las manos. Sonreían radiantes. Sueños cumplidos al fin. Al ver la foto, no pude evitar sonreír también. Era lo último que necesitaba arreglar. Supe que había llegado el momento de terminar con todo. Esa noche me puse mi vestido blanco favorito. Me maquillé con cuidado. Me ajusté las prótesis de las piernas. Intenté verme lo más completa y normal posible. Era el festival del medio otoño. La luna estaba alta y llena. Fuegos artificiales estallaban fuera de la ventana. Del cajón. Saqué una nota y escribí mis últimas palabras. Eco. Me voy. Que consigas todo lo que deseas y que tengas una larga y feliz vida. Al tragarme las pastillas, no sentí miedo, solo paz. ¡Qué maravilloso! Ahora era libre. Mientras perdía la consciencia, recuerdos de arrepentimiento me inundaron la mente. ¡Qué alivio! Ojalá hubiera muerto ese día en el set. Nos habría ahorrado este dolor a ambos. Pero ya está todo bien. Adiós. Mi gran director. El desinfectante con aroma a esterilizante me llenó la nariz. Cuando abrí los ojos, vi la mirada enrojecida de Hecho. Estaba sin afeitar. Su traje arrugado se le pegaba al cuerpo. Parecía un perro callejero atrapado bajo la lluvia. Sus ojos brillaban. Lástima y luminosidad. En ese instante. Recuerdo la primera vez que lo vi. Acababa de empezar a actuar. Me habían dado el papel de segunda protagonista femenina. Estuvimos filmando en las montañas de Dalí y GSA Chan durante 3 meses. Las condiciones eran brutales, algunos pueblos ni siquiera tenían electricidad. Una noche. Después de rodar hasta las 3 de la mañana, fui al baño. Cuando salí, la tripulación había desaparecido. No había señal de navegación. No había cobertura móvil. Y no había nadie alrededor. El pánico me atenazaba el pecho cuando un haz de luz de linterna rasgó la oscuridad e iluminó mi rostro. Fue entonces cuando conocí a Hecho. Era tan pequeño entonces. Delgado como el papel.
¿Estás perdido?, preguntó. Sus ojos brillaban del mismo modo que brillaban ahora, brillantes, gentiles, adultos. Llena de vida. ¿Cuánto tiempo hace de eso, Lisa? La voz de Eco era ronca. Temblaba. Extendió la mano y me la tomó. Por fin despertaste. Si el vecino no te hubiera encontrado y llamado a una ambulancia. Lo habrías hecho. No pudo continuar. Sus ojos se pusieron rojos. Las lágrimas estaban a punto de brotar. Retiré lentamente mi mano de la suya. Me costó un mundo. No me atreví a mirarlo. Aparté la mirada. Hablaba con una calma inquietante. Ve. Ivy te está esperando. Quédate con ella. En cuanto a nosotros, demos por terminado esto. Rompí con ella. Él esbozó una sonrisa amarga. Siempre estuve indecisa. Debatía entre ustedes dos. Tú tomaste la decisión por mí. Cuando te vi entrar en urgencias en camilla, me di cuenta de que no podía hacerlo. No puedo abandonarte otra vez. De ahora en adelante solo seremos nosotros dos. Cuidaré de ti el resto de mi vida. Su tono denotaba impotencia y resignación. Para el resto de tu vida, repetí en voz baja. Eco. ¿De verdad quieres renunciar a todo por mí? No lo necesito. No valgo eso. Lo necesites o no. Ya lo he decidido. Me tomó la mano de nuevo. Cuando me dieron el alta. Me llevó a casa. Me quedé paralizada en cuanto entré. El lugar parecía completamente diferente. Cada esquina de los muebles estaba protegida con topes suaves. El baño contaba con nuevas barras de apoyo y una alarma de emergencia. Lisa. Antes no hice lo suficiente. Voy a cambiar. Empecemos de nuevo. ¿De acuerdo? Se agachó frente a mi silla de ruedas. Mirándome. Por un segundo. Sentía como si hubiéramos vuelto al principio. Tenía el pecho oprimido y doloroso. El corazón me latía con fuerza hasta que apenas podía respirar. Cuanto más amable era, más me recordaba a cuando me había convertido en una carga. En una ruina. Sostuve su mirada. Obligando a mi voz a mantenerse fría y firme. Eco. ¿No lo ves? No necesito tu culpa ni tu lástima. Todo lo que haces solo me recuerda una y otra vez que soy un discapacitado. Pero te estoy arrastrando conmigo. Esto no es amor. Eco. Es autoconsuelo. Después de ese día, comencé mi silenciosa rebelión. Dejé de hablarle. Rechazaba la comida que él mismo preparaba. Y dejó de ir al hospital para la fisioterapia. Cada vez que iba, veía el cansancio reflejado en su rostro. El entumecimiento nacido de la restricción interminable. Sentí el mismo dolor que él. Pero no había nada más que pudiera hacer. Una noche intenté trasladarme de la silla de ruedas a la cama, pero perdí el equilibrio. Y tanto yo como la silla caímos pesadamente al suelo. El golpe resonó en la habitación. Un dolor agudo me recorrió la columna vertebral. Casi me desmayo al oír el ruido. El eco inundó la habitación. El pánico se reflejaba en su rostro. Intentó levantarme, pero yo me sentía como un animal acorralado. Le agarré el brazo y lo mordí con fuerza. Incluso cuando el sabor metálico de la sangre me llenó la boca, me negué a soltarlo. Gruñó. Apretó los dientes por el dolor. El sudor le corría por las sienes. Aún así, no se apartó. En cambio, me rodeó con el otro brazo aún más fuerte y susurró con voz ronca, «Adelante, Lisa. Si te sirve de consuelo, muerde». No sé cuánto tiempo estuve así. Cuando por fin lo solté, vi las profundas marcas de dientes en su brazo y esa visión me destrozó por completo. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes simplemente dejarme ir? ¿Por qué no puedes dejarte ir tú también? Sus ojos estaban rojos mientras me abrazaba con fuerza. Susurrando una y otra vez. ¿Por qué me importas? Lisa. No puedo dejar de preocuparme. Dijo preocuparse.
No amar. Ni siquiera me gustaba. Los días pasaban volando. Hecho seguía cuidándome con esmero. Jamás volvió a contactar con Ivy. 3 meses después, llegó Ivy. Había perdido mucho peso. Su rostro estaba demacrado. Sus pasos eran inestables, como si una ráfaga de viento pudiera derribarla. Por un instante casi no la reconocí. En el momento en que Hecho la vio. Se puso de pie. La culpa y la tristeza le nublaban la mirada. ¿Por qué estás aquí? Creí que ya habíamos aclarado las cosas. Ivy esbozó una leve sonrisa amarga. No estoy aquí por ti. Hecho. Estoy aquí por Lisa. Hecho frunció el ceño e instintivamente se interpuso entre nosotras. ¿Qué quieres de ella? No estoy aquí para discutir, dijo con firmeza. ¿Puedo hablar con Lisa a solas? Preguntó tras una pausa. Hecho me miró. Asentí. Y él salió al balcón en silencio. Cerró la puerta tras él. Ivy se sentó frente a mí sin entablar conversación. Sacó algo de su bolso. Sacó la tarjeta bancaria que le había dado una vez y la colocó suavemente sobre mi regazo. Lisa, quiero devolverte esto. Hecho y yo hemos roto. No me parece bien seguir con la relación. No dije nada. Ni siquiera levanté la mano. Para ser sincera. Continuó en voz baja. Antes te odiaba. Pensaba que usabas tu amabilidad para atar a Hecho, impidiéndole seguir adelante. Pero después me di cuenta de que aquel accidente no solo lo atrapó a él, sino también a ti. Me tendió la mano. Me la apretó suavemente. Me voy a estudiar cine al extranjero dentro de un mes. Dudo que volvamos a vernos. Por favor, cuídate. Lisa. Las dos. Se levantó y se marchó sin mirar atrás. Cuando la puerta se cerró, Hecho seguía de pie en el balcón, mirando fijamente en la dirección en la que había ido. Afuera. La lluvia seguía cayendo sin cesar. Interminable. Lo miré y le hice una seña suave. Hecho. ¿Podemos hablar? Dudó. Como siempre hacía en esos momentos. Estoy cansado, murmuró. ¿Podemos hablar mañana? Se giró hacia la habitación de invitados. Hecho. Terminemos aquí. Se puso rígido. No se giró, quizá porque no quería que lo viera llorar. Cuando yo era pequeña. Dijo con voz ronca, pensaba que el mundo era tan grande como las montañas que me rodeaban. Tú fuiste quien me sacó de ahí. ¿Quién pagó mi escuela? ¿Quién ayudó a mi abuela a recibir tratamiento? ¿Cuándo peleamos antes? Dijiste cosas terribles. Sé que no lo decías en serio, solo querías que me fuera. Que dejara de ser una carga para ti. Pero no tengo miedo de eso. Lisa. No puedo soltarte. Simplemente no puedo. Mis uñas se clavaron en la palma de mi mano. Suspiré. Sé que todo lo que has hecho ha sido por mí. Me volví hacia la ventana, salpicada por la lluvia, y continué. Pero tu amabilidad me asfixia. Eco. No me dices nada. Nunca lo hiciste. Ayudarte en aquel entonces fue mi decisión. Si no hubiera sido yo, habría sido otra persona. El accidente fue el destino. Dejemos de ser prisioneros del pasado. ¿De acuerdo? Se agarró la cabeza. Los hombros le temblaban violentamente. Entonces, ¿qué debo hacer? Simplemente verte vivir solo. No puedo. Lisa, no puedo. Las lágrimas brotaron de sus hermosos ojos, derramándose silenciosamente por sus mejillas. Tras una larga pausa, finalmente volvió a hablar, confesando algo que había mantenido oculto durante años. Lisa. Aquella explosión no fue del todo un accidente. Respiró hondo como si le hubiera arrebatado hasta la última gota de fuerza. Yo fui quien revisó los accesorios. Noté que el explosivo parecía funcionar mal más de lo normal. Incluso le pregunté al supervisor técnico. Pero dijo que no pasaba nada.
Si hubiera insistido, quizá nada de esto habría ocurrido. Soy yo. Lisa. Arruiné tu vida. Se me encogió el corazón. Tras un largo silencio, extendí la mano y la posé sobre la suya, fría como el hielo. Mírame. Eco. Él levantó la cabeza. Ojos muy abiertos. Perdida. Recuerdo cómo te asegurabas de que estuviera a salvo con el equipo antes de esa escena. Y cuando ocurrió la explosión, fuiste el primero en correr a rescatarme. Cometiste un error, un pequeño error. Todos lo hacemos. No te culpo. Así que tú tampoco deberías seguir culpándote. Entonces se derrumbó. Sollozando como un niño. Agarrado a mi brazo. Al rato, le di una palmadita en el hombro. Así que déjate llevar. Eco. Eco. Susurré. Déjenme vivir de verdad, vivir como yo misma. No como la carga de nadie. Simplemente como Lisa. Esa noche Echo permaneció sentada en el sofá de la sala sin moverse. Al amanecer. Tenía los ojos inyectados en sangre. El rostro demacrado y cansado. Cuando por fin habló. Su voz era ronca pero firme. De acuerdo. Lisa. Dijo, respetaré tu decisión. Empaqué mis cosas y me mudé de la casa que habíamos compartido. Me mudé a un apartamento en las afueras. Está especialmente diseñado para personas con discapacidad. Lo gestioné a través de una agencia. Encontré una cuidadora profesional. Nora. Se parecía bastante a mi madre. Si no hubiera fallecido, probablemente tendría ahora la edad de Nora. Nora era una buena persona. Cuando me miró no vi lástima en sus ojos, solo una preocupación compartida. La primera noche Nora entró para ayudarme a bañarme. Instintivamente me acurruqué. Temía que viera mis miembros amputados. Me acarició suavemente la cabeza. Su palma estaba cálida. Está bien, Lisa. Iremos despacio. Sin prisa. Desde ese día en adelante Nora se quedó a mi lado. Parecía entenderme. Sabía también qué platos me gustaban y qué películas veía. Y qué música escuchaba. Esa extraña sensación de familiaridad hizo que me encariñara rápidamente con ella. El camino hacia la rehabilitación siguió siendo largo y doloroso. Cuando intenté ponerme de pie sola con la prótesis de nuevo, me caí con fuerza al suelo. Me lastimé las rodillas al instante. Me puse morada. Nora instintivamente extendió la mano para ayudarme. Pero yo apreté los dientes. Apoyé la frente contra el frío suelo y negué con la cabeza. Nora. No me ayudes. Puedo hacerlo yo solo. Pasaron los días. Y perdí la cuenta de cuántas veces me había caído. Los puntos donde la prótesis se unía a mis muñones a menudo estaban en carne viva y sangrando. Se formaron costras. Se desprendieron. Se volvieron a formar. Luego se desvaneció de nuevo. Pero aún así, nunca pensé en rendirme. Si no le tenía miedo a la muerte, ¿por qué habría de temerle a este pequeño dolor? 3 meses después, por fin pude usar un andador para ir sola desde la habitación hasta el balcón. Apenas 10 metros. Usé hasta la última gota de fuerza. Nora me observaba. Y sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Lisa. Por fin lo has conseguido. Sacó su teléfono y me tomó una foto. Dijo que era para inmortalizar el momento. Pero esa noche. La oí hablando por teléfono con alguien. Lisa es la persona más fuerte que he conocido. Hoy. Cuando la vi caminar sola, casi lloro. No te preocupes. Ahora está bien. Mucho mejor que cuando la conocí. ¿No quieres venir a verla? Vale. Nora colgó el teléfono. Me quedé paralizada. Perdida en mis pensamientos durante un largo rato. Finalmente comprendí el motivo. Aunque nunca le había contado a Nora mis preferencias, ella las conocía. Sentí como si nos conociéramos de toda la vida. Todo se lo había contado hecho, después de cierta confusión interna.
Decidí fingir que no sabía nada. Animada por Nora, empecé a buscar nuevos pasatiempos. Durante los primeros 30 años de mi vida, dediqué toda mi pasión a la actuación. Ahora, con mi cuerpo destrozado, ya no podría volver a actuar. La vida se había vuelto monótona y sin vida, dijo Nora. Tienes que encontrar algo que hacer. Solo cuando la vida te llena puedes tener esperanza. De lo contrario, dudarás de ti mismo. Seguirás a la deriva, atrapado en los recuerdos del pasado. Desde que ya no pude actuar, comencé a pintar. Nora había contratado especialmente a un profesor para mí. Oí que era un profesor jubilado de la Academia de Arte. Me temblaban muchísimo las manos por la medicación que llevaba tomando durante mucho tiempo y por el daño a los nervios. Al principio, ni siquiera podía dibujar una línea recta. Pero el profesor negó con la cabeza y dijo que no importaba. ¿Te tiemblan las manos? Pues déjalas temblar. Pinta las estrellas temblorosas. Pinta las luces bajo la lluvia. Siempre y cuando estés dispuesto a pintar. Siempre y cuando estés dispuesto a expresarte. Es una buena obra de arte. Así que pinté el cielo destrozado, ahora recompuesto. Pinté una farola que brillaba intensamente bajo la lluvia. Pinté la espalda de una niña en silla de ruedas. Alcé la vista hacia el inmenso cielo. Cuanto más pintaba, más firmes se volvían mis manos. Y mi corazón se sentía más ligero. Las emociones que había reprimido por fin encontraron salida. Lo supe. Al fin tuve el valor de empezar de nuevo. En cuanto a hecho, cumplió su promesa y dejó de interferir en mi vida. Pero sabía que él y Nora seguían en contacto. Una vez, los sorprendí hablando por teléfono. No quería enfrentarme a ellos. Pero Nora tomó la iniciativa de confesar. Lisa, Hecho llama todos los meses para saber cómo estás. Él todavía se preocupa por ti. A veces me siento tan obsesionado. Incluso me envía dinero para que sea más amable contigo. Pero no te preocupes. No lo he aceptado. Lo devolví todo. Lisa, creo que Hecho todavía no te supera. ¿De verdad no hay ninguna posibilidad entre ustedes dos? Miré a Nora y negué suavemente con la cabeza. Hay que seguir adelante. Habíamos acordado que no debíamos mirar atrás. Hecho sabía que yo había descubierto su comunicación con Nora. Así que dejó de ocultarlo. De vez en cuando le enviaba cosas a través de Nora. Había DVDs de cortometrajes que había hecho. Los libros que había leído. Y las figuritas de personajes de dibujos animados que tanto me gustaban. Las miré. Y mi corazón dejó de latir. Simplemente los guardé con cuidado en una caja. 3 años pasaron volando. Ahora podía caminar con la prótesis con facilidad. El dolor y la lucha habían quedado atrás. Mis pinturas mejoraban cada vez más. Con el firme apoyo del profesor, organicé una pequeña exposición de arte en Ginsu. La titulé Renacimiento. Lisa, otrora una actriz famosa, cayó en desgracia tras un accidente. Sufrió mucho dolor y adversidad. Y finalmente renació como Lisa, la pintora. La noticia se extendió rápidamente. El día de la inauguración. Los reporteros pululaban a las afueras del recinto. Detrás de ellos vi una figura familiar. Hecho. Estaba de pie a lo lejos. Me saludaba con la mano y sonreía. Él no entró. Y no intercambiamos ni una palabra. Pero cuando terminó la exposición, un miembro del personal me detuvo. Lisa, aquí tienes una carta. Querida hermana. Espero que te encuentres bien. Me voy. He aceptado una invitación de un estudio con 4 plazas vacantes para estudiar durante un tiempo. No sé cuándo nos volveremos a ver. Espero que todo te vaya bien. Cuídate. Hecho. Espero que estés bien. Hecho. Más tarde realicé más de una docena de exposiciones consecutivas. ¿Para cuándo terminó? Había pasado un año. Hice las maletas. Me despedí de Nora. Y me fui sola a un pequeño pueblo costero del sur.
Era la ciudad favorita de mi madre. Antes de que falleciera. Siempre me había dicho que una vez recuperada, vendría a vivir aquí. Desafortunadamente él no cumplió mi deseo. Ella nunca pudo cumplir ese deseo. Así que vine yo en su lugar. Planeaba continuar mi vida aquí. Abrí un pequeño estudio de arte y enseñé a pintar a los niños. Eran amables y puros. Ver mis imperfecciones como algo único. A sus ojos. Mi pierna ortopédica era genial. De vez en cuando, tras satisfacer mi obsesión, oía noticias sobre Hecho en la televisión. Se había convertido en un joven director muy prometedor. Su último trabajo, de Ferry Crossing, había ganado premios en festivales internacionales de cine. Todos decían que tenía talento y un futuro prometedor. Por fin había cumplido su sueño. Me alegré mucho por él. Más tarde fui a una exposición de arte en una galería. En la ciudad. Y me encontré inesperadamente con Ivy. En el momento en que nos vimos. Nos quedamos atónitos. Su hijita. De unos 3 o 4 años. Me miró con ojos grandes y curiosos. Lisa. ¿Eres tú? Habló primero. Nunca pensé verte aquí. Resultó que ya se había casado. Tras regresar del extranjero, conoció a su actual marido gracias a la presentación de sus padres. Es un arquitecto de confianza. Y trata muy bien a ella y a su hija. Antes pensaba que el amor tenía que ser grandioso y dramático. Pero ahora me doy cuenta de que una vida tranquila y feliz es igual de buena. Lo dijo con una sonrisa en el rostro todo el tiempo. Nos sentamos en un café. Después de unos momentos de vacilación, finalmente me lo preguntó. Lisa, Alisa. ¿Siguen en contacto con Hecho? Negué con la cabeza. Ivy guardó silencio un instante. Removiendo suavemente su café con una cucharita. La última vez que volví a Jinsu, me reuní con él. Le va de maravilla. Su carrera está en pleno auge. Pero sigue estando solo. Alzó la vista. Suspiró. Y continuó. Muchas actrices excelentes de la industria se han interesado en él. Pero él nunca ha pensado en dar un paso más. El ambiente se tornó tenso por un instante. Bajé la cabeza. Y una sensación de tranquilidad llenó mi corazón. Más tarde aún. Me dirigí a un pueblo pesquero más remoto. Uno casi imposible de encontrar en el mapa. Aquí. Incluso la conexión a Internet era intermitente. Y me sentía como si estuviera aislado del mundo. Los días transcurrían en silencio. Pero de vez en cuando. En mis sueños. Todavía sueño con Hecho. Nos quedamos uno frente al otro. Como si nos despidiéramos. Pero con tristeza. No hay ninguna flor en el ferry para despedirlo. Mi hija me odia con toda su alma. Cuando la mandé a clases de pintura. Dijo que le estaba haciendo perder el tiempo. Cuando empezó a salir con un delincuente. Y yo un policía. Me acusó de arruinarle la felicidad. Cuando ganó un concurso nacional de pintura. Y fue admitida en una prestigiosa academia de arte. En su discurso de aceptación, declaró entre lágrimas que yo no merecía ser su madre. Al final. De forma despiadada. Me empujó por el hueco del ascensor y morí. Decía que por fin era libre. En esta segunda oportunidad que le brinda la vida, vendí sus costosos materiales de arte y cancelé sus clases de formación. La vi caer en la degradación. Sin mover un dedo. Solo entonces empezó a arrepentirse. Poco después de renacer, recibí una llamada de su profesora de formación, la madre de la señora Clarissa. Solo quedan 3 meses para el concurso de pintura. Para ganar un premio importante. Podría asegurarle directamente la admisión a una prestigiosa academia de arte. La niña tiene un talento excepcional. Es inteligente y capta los conceptos al instante. En su nivel actual. Si practica a diario. Y mantiene su técnica. Ganar uno de los 3 primeros premios está prácticamente garantizado. Nos estamos matriculando en Bellas Artes.
Programa de entrenamiento intensivo. Comienza a finales de mes. Quizá te interese. Escuché con el corazón apesadumbrado. Mi hija amaba pintar desde niña y soñaba con convertirse en una artista de renombre. A pesar de nuestra humilde procedencia familiar, ahorré para enviarla a clases de arte y le compré materiales artísticos caros. En total, llevaba estudiando casi una década, con un coste de cientos de miles de yuanes. En mi vida pasada, también recibí esa llamada. El entrenamiento intensivo de 3 meses a puerta cerrada. Incluye alojamiento y comidas. Coste superior a 40. Para ti con la mitad de mi salario anual. En aquel momento acababa de descubrir que mi marido, Harold, me engañaba. Y su amante estaba embarazada de 4 meses. Harold me presionaba para que me divorciara y así poder casarse con ella. Exigía la custodia total de nuestros bienes. Cuando me negué, saboteó el cuadro de nuestra hija y mandó a su madre a interrumpir mi trabajo. E intentó por todos los medios impedir su entrenamiento y su participación en la competición, sabiendo que yo amaba a nuestra hija por encima de todo. Me amenazó con luchar por la custodia completa si no renunciaba a los bienes. No me quedó más remedio que irme con nuestra hija. Y nada más. Por su futuro. Aprieto los dientes. Y usé mis últimos ahorros para inscribirla en el programa. Por suerte. La formación fue muy eficaz. Ganó el primer premio en el concurso nacional y le ofrecieron plazas en varias de las mejores escuelas de arte. Sosteniendo su trofeo, derramé lágrimas de orgullo. Pensé que nuestras luchas por fin habían terminado. Pero en lugar de eso, utilizó su discurso de aceptación para denunciarme públicamente. Dijo que me odiaba con toda su alma. Me acusó de obligarla a aprender a pintar en contra de su voluntad, de hacerle perder su valioso tiempo. Afirmó que yo había alejado a su querido padre y a su abuela. Les prohibí que se vieran. Pero no lo hice. Ella me acusó de tener celos de su felicidad. Y separándola de su primer amor. Me llamó manipulador moral, alguien que le robó la libertad en nombre del amor. Finalmente dijo que algunas personas simplemente no merecen ser madres. Su discurso se hizo viral. Su caso desató un debate nacional. Innumerables adolescentes empatizaron con ella, admirando su valentía al alzar la voz. Y me convertí en su seguidora. En cuanto a mí, me convertí en blanco de la indignación pública. Llamadas de odio diarias. Mensajes. Correos electrónicos. Y mi bandeja de entrada se inundó de mensajes de texto. Me despidieron para proteger la imagen de la empresa. Familiares y amigos se distanciaron de mí. El acoso cibernético me provocó una depresión grave. Sufría migrañas constantes y dependía de la medicación para poder funcionar. Me cambió las pastillas a escondidas, empeorando mis síntomas. Todo esto ocurrió durante una avería del ascensor. Me atrajo hacia el pasillo. Y me empujó por el hueco del ascensor del piso 26. Mientras caía. La oí burlarse. Mamá. Haz un último sacrificio por mí. Solo cuando estés muerto seré feliz. Después de mi muerte. Presentó un certificado médico a la policía. Alegó que me había suicidado. Incineró mi cuerpo mutilado sin funeral. Y enterró las cenizas en un cementerio en ruinas. Dijo que por fin era libre. Le había dado mi tiempo. Dinero. Y corazón. Esta fue mi trágica recompensa. Mientras tanto, Harold y su madre, Houdin, siempre la quisieron mucho. Posaron para fotos cariñosas con ella. Recibieron cálidos mensajes de felicitación de los internautas. La crié para que brillara. Todo para que la etiquetaran de monstruo. Mi voz fría. Le dije a la maestra, gracias. Pero no puedo hacerme cargo de esto. Por favor, contacte al padre del niño. Si esa fue su elección, entonces en esta vida le concedería la libertad. Podría estar con su primer amor. Con su padre. Su abuela les dejaría cuidarla. Ya no interferiría. Pronunciar esas palabras me exigió todo el valor que tenía. Pero después. Sentí una ligereza abrumadora.
Así se siente soltar la obsesión y liberarse de las cargas. Me levanté y miré a mi alrededor. Las paredes del salón estaban cubiertas de sus certificados y premios. Todos se dedican a la pintura. Yo suponía que ella apreciaba estos honores tanto como yo. Pero después de mi muerte, las había tirado todas a un vertedero para que las quemaran. Junto con mi ropa. Nuestro apartamento de 3 habitaciones. La compré tras años de duro trabajo con Harold. Acababa de terminar de pagarla. Desde que di a luz. Harold se había burlado de mi cuerpo y había criticado mi estilo. Me llamaba una bruja amarillenta con mala piel. Después del nacimiento de nuestra hija, lo cambiamos a una habitación aparte para evitar que llorara por la noche. Y desde entonces dormimos en habitaciones separadas. Harold tenía la suya. Nuestra hija tenía la suya. Y la tercera habitación se convirtió en su estudio. Yo dormía en un sofá-cama en la sala. Si olvidaba volver a convertirlo en sofá. Harold me regañaba por ser perezosa, diciendo que bien podría haberse casado con una criada. Su madre a menudo me reprochaba que no le hubiera dado un hijo varón. Me llaman glotona. Y perezosa. Me acusan de comportarme como una reina en casa. Trabajaba de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Hacía todas las tareas de la casa. Y atendía a Harold y Clarissa. Y mi madre. Para que nuestra hija tuviera una familia completa. Yo había soportado sus abusos y su silencio. Aunque mi vida no se sentía diferente a la de una viuda, y aunque Harold se negaba a aportar un solo centavo para la educación de su hija, nunca había considerado el divorcio. Para luego descubrir que la había estado engañando durante años. Con varias parejas. Su amante actual estuvo embarazada de un niño durante meses. Ella le susurraba al oído todos los días, instándolo a que me dejara y se casara con ella. Su madre, desesperada por tener un nieto, presionó a Harold para que finalizara el divorcio y trajera a casa a la nueva esposa. Por el futuro de nuestra hija. Me quedé sin nada. Soportando su desdén por mi pobreza. Mi falta de maquillaje. Mi ropa vieja. Y nuestro minúsculo piso de alquiler de 50 metros cuadrados frente a su escuela. ¿Se paró alguna vez a pensar por qué era pobre? ¿Por qué vestía ropa vieja? Fue mi elección. La educación artística costaba muchísimo más que la académica. Casi todo lo que ganaba iba para ella. No me quedaba nada para mí. Quería vivir mejor. Ser una mujer sofisticada. Pero por ella. No pude. Afortunadamente, tras haber cumplido mi promesa, me dieron una segunda oportunidad. En esta vida. Libre de su carga. Podría trabajar duro. Comprar ropa elegante y productos de lujo para el cuidado de la piel. E invertir todo mi tiempo y energía en mí misma. Tuve todas las oportunidades para disfrutar de una vida hermosa. Entré en su estudio. La habitación que una vez fue mía. Con mi propio y amplio armario. A medida que ella envejecía, mi espacio de almacenamiento se reducía. Poco a poco mi ropa fue desechándose. Hasta que quedaron amontonados en cajas de plástico en un rincón. Tenía infinidad de materiales de arte. Cada uno más caro que el anterior. Ocupaba la mitad de la habitación. El armario guardaba herramientas gastadas y tubos de pintura medio vacíos que había abandonado. Le rogué que ahorrara dinero, sugiriéndole que utilizara los materiales antes de desecharlos. Ella estalló en ira. Alegaba que los suministros antiguos eran demasiado caros. Le había hecho perder la ilusión y el ánimo. Afectaba a su trabajo. Y la avergoncé en la escuela. Si me obligas a usar materiales vendidos, jamás volveré a pintar. Ella gritó. Yo recurrí a Harold en busca de ayuda. Pero él elogió su comportamiento. Incluso se burló de mí, diciendo que era consecuencia de mi insistencia en que asistiera a clases de arte. Solo entonces comprendí que Harold había fomentado su derroche. Decirle que sus viejos suministros eran vergonzosos y que debería usar nuevos, ya que proviene de una familia rica, le hizo ver su vergüenza. Él decía, se presenta como el padre generoso y a mí como el avaro.
Ningún método funcionó. Al final, asumí el costo de su futuro. Ahora. Miré los 90 suministros nuevos que le había comprado el mes pasado, que eran caros. Ella decía que estaban rotos. Y exigió otras nuevas, amenazando con dejar de pintar si no lo hacía. En el armario también guardaba herramientas caras manchadas de pintura. Y las desecharon por sucias. Las saqué. Las limpié. Les saqué fotos a todos y los puse a la venta en una plataforma de segunda mano con descuento. Había niños que no podían permitirse materiales de arte. Y necesitaba esas herramientas. Si no supiera apreciarlas, no las usaría en absoluto. Estaba en plena limpieza cuando sonó mi teléfono. Era Harold. Antes de que pudiera hablar, explotó. Eleanor. ¿Qué demonios quieres decir con que la profesora me llame? ¿Acaso intentas aliviarle el sufrimiento a Clarissa con sus clases? ¿Porque son demasiado caras? Ni hablar. ¿Qué tiene de bueno ese estúpido programa intensivo? 40.000 yuanes por 3 meses. Eso es un robo a mano armada. Y encima tuviste la desfachatez de pedirle dinero al profesor. ¡Qué descaro! Cada vez das más vergüenza. Siempre tentando a la suerte. Para que quede claro, nunca he estado de acuerdo con que Clarissa pierda el tiempo con el arte. ¿Qué sentido tiene? Bien podría dejarlo. Y que trabaje en una fábrica. Si quieres que participe en ese programa, tendrás que pagarlo tú mismo. No voy a gastar ni un centavo. Ni se te ocurra intentar sacarme dinero. Su voz era tan fuerte que me lastimó los tímpanos. Me pareció ridículo. Mira. Este es el padre al que su hija adora. El padre que no gastaba ni un centavo en ella. En mi vida pasada. Temía que Harold fuera demasiado tacaño para pagar las clases de pintura de nuestra hija. Desperdiciando su talento. Y arruinando su futuro. Por eso me negué a darle la custodia. Tras el divorcio, nuestra hija se peleaba conmigo a diario, llamándome cruel por haber alejado a su padre y a su abuela. Ella seguía diciendo que quería vivir con su padre y jugar con el hermanito que tenía su madrastra. En esta vida. Concederé su deseo. Divorciémonos. Harold. Dije con calma. Se quedó paralizado un instante. Luego preguntó con entusiasmo. ¿De verdad? ¿He oído bien? ¿Por fin estás dispuesta a divorciarte? Asentí. Bien. Gano más que tú. Así que no te opondrás si me quedo con la custodia de nuestra hija, ¿verdad? Dijo triunfante. Sabía que jamás renunciaría a nuestra hija y que lo sacrificaría todo por ella. Como en nuestra vida pasada, creyó que podía manipularme de la misma manera. Si insistes en llevarte a nuestra hija, te irás de esta casa con las manos vacías. De lo contrario, no te daré la custodia. Piénsalo bien. ¿Quieres cosas materiales? ¿O a tu preciosa hija? Tengo una reunión esta noche y estaré en casa a las 8. Prepara la cena. Firmaré los papeles del divorcio cuando vuelva. Oh. Y si quieres a nuestra hija, no olvides empacar tus cosas y mudarte mañana por la mañana para dejarle espacio a mi esposa y a mi hijo. Dicho esto, colgó contento. Yo me reí a carcajadas. Era absurdo lo seguro que estaba de que me quedaría con nuestra hija. Contacté con un abogado para que redactara el convenio regulador del divorcio y lo imprimí en una imprenta cercana. El acuerdo estipulaba claramente que todos los bienes me corresponderían a mí. Y nuestra hija a él. En esta vida. Lucharé por los intereses que me pertenecen. Y me aseguraré de que Harold, ese sinvergüenza tramposo, pague las consecuencias. Se va con las manos vacías. No pararé hasta conseguir mi objetivo. Recostado en el sofá. Revisé una plataforma de compraventa de artículos de segunda mano y me alegró ver a Harold. También me alegró comprobar que varios juegos de materiales de arte que había publicado recientemente habían sido comprados. No esperaba que se vendieran tan rápido. Empaqué todo enseguida y puse a la venta los artículos que quedaban. Luego llevé los vendidos a la oficina de correos del barrio para enviarlos por correo. La habitación.
Antes llena de materiales de arte en cada armario. Ahora tenía todas las cajas apiladas en la esquina, dejando el espacio sorprendentemente vacío. Después de terminar, me sentía cansado. Y pedí más de 300 yuan de barbacoa. Y cangrejos de río para llevar. Desde que me casé, rara vez he comido algo que costara más de $100. Solo una vez. Pero para celebrar mi renacimiento. Estaba dispuesta a darme el gusto de comer esa comida deliciosa que antes, por ser demasiado tacaña, no me había podido permitir. Justo entonces, la puerta se abrió. Nuestra hija llegó del colegio con su mochila. Cuando me vio relajada en el sofá sin la cena preparada, se enfureció. Tiró la mochila a un lado, dando un portazo. Luego me miró con resentimiento. Y gritó: «Vieja bruja malvada. ¿Acaso piensas inscribirme en ese campamento de entrenamiento? Papá me lo contó todo, bruja intrigante. Hasta le pediste al profesor que lo llamara. ¿Cuál es tu motivo? Te lo digo yo, no voy a ir a ese estúpido campamento de entrenamiento. Ya te di prestigio asistiendo a esas clases de repaso. No tientes a la suerte. No te preocupo por mí como lo hago papá. Dijo que puedo renunciar si quiero. Pero tú me obligas a aprender. Y quieres encerrarme en una prisión de pintura. Sigue soñando». Aunque decidí renunciar a la custodia, sus palabras hirientes aún me destrozan el corazón. No necesitaba adivinar por qué Harold le había dicho eso. Estaba creando problemas con nuestra hija. Haciéndola pelear conmigo. Luego fingiendo estar de su lado para oponerme a mí. De esa manera. Si quisiera reclutarla, tendría que pagarme yo mismo. Y terminaría pareciendo el malo. Un plan ingenioso, pero para mí ya era conocido. Negué con la cabeza y dije con firmeza: «Le das demasiadas vueltas. No te voy a apuntar al campamento de entrenamiento. Si quieres ir y tu papá está de acuerdo, que él se comunique con el profesor y pague. Yo no me involucraré». Parecía escéptica. ¿En serio? ¿Te mantendrás al margen? En mi vida pasada, cuando sugerí el campamento de entrenamiento, me gritó. Rompió su tablero de dibujo. Y salpicó pintura por todas las paredes. Intenté razonar con ella, diciéndole que mientras otros estudiaban durante un año entero para el examen de ingreso a la universidad, ella solo necesitaba 3 meses de preparación. Y una competencia para entrar en una universidad de élite. Pero ella gritó que odiaba pintar. Que era un desperdicio de su juventud. No entendía cómo podía pasar de amarlo a odiarlo. ¿Acaso mi insistencia había acabado con su interés? Me culpaba a mí misma. Y consideré cancelar el campamento de entrenamiento. Incluso dejé de supervisar su práctica. No fue hasta que se acercó la fecha límite de inscripción. Eso me contó su profesora de instituto. Estaba enamorada por primera vez. Esa es la verdadera razón por la que se resistió al campamento de entrenamiento cerrado. No era odio a la pintura. Ni mi presión. Era su nuevo novio que vivía fuera del campus. No quería separarse de él durante 3 meses. Tras investigar, descubrí que su novio era un delincuente. Fuma. Bebe. Con el pelo teñido de rubio. Lenguaje soez. Y ninguna educación. Había abandonado la escuela secundaria. Andaba mal de casa. Pasaba el día jugando videojuegos en cibercafés. Y apenas sobrevivía vendiendo objetos del juego. No sabía cómo se habían conocido. Ni por qué mi hija, la mejor alumna del instituto, se había enamorado de él. Pero no podía permitir que le arruinara la vida. Por primera vez me enfurecí con ella y la obligué a asistir al campamento de entrenamiento. Le dije que si se esforzaba mucho y ganaba un premio, consideraría dejarla salir con él. De lo contrario, era impensable. Llevaba días haciendo berrinches. Destrozando el estudio. Pero al final me fui. Como esperaba. A las 2 semanas de ingresar al campamento, el delincuente la engañó y terminaron la relación. Lloró durante días, culpándome de su ruptura.
Le bastaron 2 semanas para ver sus verdaderas columnas. Y escapar del atolladero. Pero desde entonces me guardaba rencor. Decía que no soportaba verla feliz. ¡Qué ridículo! Pensando en esto, respondí solemnemente. Sí. Ya no me entrometo. De ahora en adelante. Haz lo que quieras. Ya no me importará. Frunció el ceño. Me observó para ver si hablaba en serio. Tras un largo rato volvió a mirarme fijamente. Más te vale que lo digas en serio. Si te pillo mintiendo, te arrepentirás. Dicho esto, agarró su mochila y entró furiosa en su habitación. 3 segundos después, volvió a gritar, ¿qué está pasando? ¿Dónde están mis cosas? Miré hacia el puesto de segunda mano, se habían vendido varias cajas más de material artístico. Respondí con calma, ya que no quieres pintar, puedes parar. Si no aprecias los materiales de arte que compré, se los venderé baratos a alguien que sí los aprecie. Lo que quieras aprender después. Pregúntale a tu papá. Seguro que te compra cosas mejores. No volveré a meterme en nada de tu vida. Tal como querías. Te doy total libertad. Miró el estudio vacío y... Finalmente me convencieron con mi actitud. Sonreí ampliamente. Genial. Por fin entraste en razón, vieja. No quiero ir al campamento de entrenamiento. Y también quiero dejar las clases intensivas. ¿De acuerdo? Asentí. Por supuesto. Cancelaré todas tus clases futuras. Tras una pausa preguntó, tengo un novio que me trata muy bien. No nos separarás, ¿verdad? ¿Y si como comida rápida y chatarra, no me regañarás? ¿Ya no revisarás mis tareas? ¿Me dejarás jugar sin pararme? Solo asentí. Por supuesto. Dije que no me entrometería. Ella vitoreó y volvió a su habitación a jugar. Pronto murmuró un suspiro bajo. Llegó mi comida para llevar. La guarnición consistía en brochetas de carne bañadas en salsa. Había pedido 2 libras completas de cangrejos de río. Los extendí sobre la mesa, más que suficiente para un festín. Justo cuando me puse los guantes de plástico. Mi hija siguió el olor. ¿Cangrejos de río y barbacoa hoy? Sí. Son mis platos favoritos. Por fin has entrado en razón, vieja. ¿Te ha dicho algo papá? Seguro que es cosa suya, ¿no? Si no. Nunca serías amable conmigo. ¿Cuándo volverá papá? Quiero comer con él. No contigo. Sonreí con amargura. En mi vida pasada. Qué tonta fui. Luchando por este niño desagradecido que no podía ver la verdad. Se me heló el corazón al decir lentamente, esto no es por ti ni por tu padre, es por mí. Hoy me voy a dar un capricho. Así que he pedido una comida enorme solo para mí. Si quieres comer, pídele a tu papá que te lo compre y come con él. Como te quiere tanto, seguro que no se negará. Coquetea con él. Y quizá hasta te compre algo mejor. Su rostro se contrajo de rabia. Agarró una caja de cangrejos de río y la arrojó al suelo. La caja se hizo añicos, esparciendo los cangrejos por todas partes. Su salsa roja brillante y el chile salpicaban las paredes blancas. Vieja bruja. No tientes a la suerte. Con razón fuiste tan amable hoy. Intentas presionarme. Discúlpate. Y aceptar seguir pintando. Te lo digo. Jamás. En esta vida. En la próxima vida. Y en la vida después de esa. Jamás volveré a pintar. Jamás iré a ese maldito campamento de entrenamiento. Si no me das de comer. De acuerdo. Haré que papá me compre cosas preciosas. Soy su hija preciada, así que me comprará cosas aún mejores. Siéntate ahí y siente envidia. Vieja bruja malvada. Suspiré. Mi hija había heredado sin duda la crueldad y los delirios de grandeza de su padre. Lo único que había heredado de mí eran su belleza y su talento artístico. Llamó a Harold delante de mí.
Hola, papá. Tengo mucha hambre. Esa señora mayor pidió barbacoa y cangrejos de río, huele de maravilla. Pero no me deja probar y dice que ya no quiere cuidarme. No tengo ni idea de qué le pasa. ¿Papá me trae algo rico? Quiero cenar contigo. Tengo mucha hambre. Vale. Vale. Cortarme satisfizo mi obsesión. Lo que sea. Gracias, papá. Ella recogió mi recibo. Le echó un vistazo. Y apretó los dientes. Se gastó más de 300 yuanes. Entonces quiero 600 yuanes. Voy a hacer enfadar a esa vieja. Mala señal. Vale. Entonces colgaré. La miré fijamente. Sin palabras. Mala señal. La señal se fue justo después de que pidiera comida cara. Esto era ridículo. Colgué. Mi hija me miró con la barbilla alzada. ¿Oíste eso? Papá regresa pronto con 600 yuanes en golosinas. Papá me trata 100 veces mejor que tú. Vieja bruja miserable. ¿Cómo te atreves a dejarme morir de hambre para amenazarme? Con papá apoyándome. Nunca te saldrás con la tuya. Con eso. Regresó a su habitación con aire de suficiencia. Me encogí de hombros. Disfrutaba de los cangrejos de río que quedaban mientras veía la televisión, saboreando una paz sin precedentes. Una hora después, Harold finalmente regresó. Traía una caja de olla caliente picante de 9 yuanes. Mi hija salió corriendo como un torbellino y se lanzó a los brazos de Harold. Papá. Por fin llegaste. ¿Qué me trajiste? Me muero de hambre. Pero cuando vio la olla caliente. Su expresión se ensombreció. Harold actuó con indiferencia, acariciándole la cabeza y entregándole suavemente la bolsa. Papá sabe que te encanta el estofado picante. Por eso le pedí al chef que lo hiciera extra picante. Te va a encantar. Papá ya cenó con sus compañeros en la oficina. Así que no puedo cenar contigo esta noche. Será la próxima vez. ¿De acuerdo? Pelando cangrejos de río. Me quedé en silencio. Observando su actuación. Desde el otro lado de la habitación, podía oler la comida del restaurante de Hot Pot en él. ¿Ya había comido? Simplemente no quería gastar dinero en su cena. Había comido estofado a escondidas. Antes de volver a casa. Y compró estofado picante barato para disimular. Perfeccionó el arte del engaño. A mi hija le encantaba el hot pot picante. Sobre todo el que venden los vendedores ambulantes, que suele ser peligroso. Me gustaría que comiera menos. Pero ella le insistía a Harold para que se lo comprara. Siempre decía que él era el mejor por consentirla. Pero esta vez. No estaba contenta, dijo con voz dubitativa. Papá. Antes dije que quería $600 para ti en la sorpresa de Harold Fein. ¿Qué? ¿Dijiste eso? No te oí. Debió de ser la mala señal. ¿Qué tal si te lo compenso la próxima vez? Mi hija asintió. Dolida. Recordando su anterior fanfarronería, evitó mi mirada. Harold siempre hacía promesas vacías. Pero mi hija le creía ciegamente. En mi vida pasada. Cuando le advertí que no confiara en él. Ella gritó que yo la estaba difamando. Amado papá. Y me llamó intrigante. Harold sabía cómo manipular. Sacó un bolso rosa y se lo entregó a Clarissa. Este es un regalo solo para ti. Perdona a papá. ¿De acuerdo? Le eché un vistazo. Era un artículo de un vendedor ambulante del mercado del barrio, de 15 yuanes. Había visto el mismo modelo días antes. Los ojos de mi hija se iluminaron al sostenerlo. Estaba radiante de alegría. ¡Qué bonito! Papá debió gastar miles en esto. Gracias. Casi me río. Era tan ingenua que juzgaba los regalos no por su calidad o marca, sino por quién los daba. Mis regalos eran imitaciones baratas. Los suyos artículos de diseño de 1000 yuanes.
Harold se quitó los zapatos y frunció el ceño al ver el suelo desordenado. Eleanor. ¿Qué está pasando aquí? Señalé a nuestra hija. Pregúntale a ella. Mi hija dio un pisotón. No me culpen. Vieja. En un berrinche cuando oíste que papá me traía comida, tiraste todo al suelo. Mira, tienes salsa en la pared. Papá. Haz algo. Harold instintivamente se puso de su lado, quizá para mantener su imagen de buen padre. Me gritó. ¿Cuántos años tienes? ¿Haciendo un berrinche? ¿No te da vergüenza? Termina de comer y limpia esto. El piso está hecho un desastre. Y el olor es insoportable. ¿Cómo se supone que vamos a dormir? ¿No puedes comportarte como una mujer decente ni una sola vez? Ni siquiera sabes hacer bien las tareas de la casa. Sonreí. Señalando con un palillo hacia la sala de estar, dice, hay un acuerdo de divorcio sobre la mesa de centro. Fírmalo. Vamos a ser breves. Mi hija se animó. ¿Divorcio? ¿Te vas a divorciar? Genial. Me quedo con papá. No voy a vivir contigo. Vieja bruja. Papá, tienes que llevarme. O me volverá loca. Date prisa y firma, papá. Mañana vamos a echar a esta vieja. Harold arrulló. Claro que sí. Papá se llevará a su princesita. Déjame leer esto primero. Mi hija vitoreó. Sí. Por fin. Una vida feliz con papá. Pero después de leer el acuerdo. Harold palideció. ¿Qué es esto? ¿Quieres que críe a la niña y me vaya sin nada? Pregunté con calma. ¿No estás deseando criar a tu querida hija? Replicó mi hija con brusquedad. Deja de intentar separarnos. Bruja. Te voy a echar esta salsa encima. Papá. Dile que me llevas. Hazla quedar en ridículo. Sigues siendo un embustero. No me extraña que vayas a morir solo. Empujado por nuestra hija. Harold bramó. Claro que la quiero. Pero irme con las manos vacías es demasiado. Si tomo posesión, quiero todos los bienes, incluida la casa. ¿De qué otra forma puedo mantenerla? Sonreí. ¿Así que quieres todos los beneficios? ¿Dejarme sin nada? Se quedó sin palabras. Intentó presionarme para que eligiera entre nuestra hija y el dinero. Pero yo cambiaría los papeles. Él apretó los dientes. De acuerdo. Repartiremos los bienes. Pero si quieres la custodia, puedes tenerla si me das todo. Mi hija gritó, papá. ¿Qué dices? No iré con ella. Harold se puso rojo. Desesperado por silenciarla. Me levanté. Voz fría. ¿Vienes? Me engañaste. ¿De verdad crees que te mereces algo? Si no firmas y te vas ahora mismo. Te las verás conmigo por cada casa y coche que le regalaste a esa amante. Al final te quedarás sin nada. Piensa bien antes de actuar. Harold. Retrocedió tambaleándose. Pálido. Mi hija se quedó sin aliento. Papá, ¿me engañaste? ¿Y está embarazada? Genial. ¿Es niño o niña? Quiero un hermanito. O una hermanita. Me da igual. Dígale adiós y divórciese de ella, papá. Así podremos vivir con el bebé y la tía. Ganas mucho dinero. Y le has dado muchas cosas. Podemos ganar más después. Sé que papá y tía ganan más que este viejo. Asentí. Tu papá gana muchísimo más que yo. Y eso también, tía. No te faltará dinero. Sabía que la amante era una recepcionista interina mal pagada en la empresa de Harold. Ganaba menos del 20% de mi sueldo. Con antecedentes de interesada. Y ni siquiera era su primer embarazo. El rostro de Harold palideció, alternando entre el rojo y el blanco. Finalmente, habiendo cumplido mi deseo, firmó el acuerdo. Lo tomé. Satisfecho.
Nos vemos mañana por la mañana en la oficina de asuntos civiles. Esa noche les dije que hicieran las maletas, que se mudarían al día siguiente. Luego agarré mi bolsa preparada. Y se registraron en un hotel de lujo. El comedor estaba cubierto de salsa de cangrejo de río. Así que tendrían que limpiarlo si no querían manchar sus cosas. No me preocupé. En el hotel me relajé en un baño caliente. Me río de cómo trabajé como una esclava para ellos en mi vida pasada. Pero ahora renací. No era demasiado tarde. Ya había planeado mi nueva vida. Mañana sería un nuevo comienzo. Al día siguiente nos divorciamos. La casa era mía. Harold no pudo soportarlo. Así que vació la nevera. La tele, la lavadora, todo. Pero no importaba que esos muebles ya fueran viejos. Y de todas formas pensaba cambiarlo todo. Después de que se fueran. Miré la habitación destrozada. Pero la casa estaba extrañamente vacía. Y suspiré profundamente. Todo había terminado. Primero empaqué y envié las cajas restantes de materiales de arte. Luego contacté con un agente inmobiliario para poner la casa en venta. Compré un pequeño apartamento totalmente amueblado en el centro de la ciudad, por su comodidad para ir al trabajo. Y de camino a casa, me apunté a un gimnasio con membresía anual. En el local comercial de abajo. La casa se vendió en cuestión de días. Deposité 2/3 del dinero obtenido y otros activos en una cuenta a plazo fijo. Conservando el resto como fondos líquidos. Por fin. Lo había logrado. Renuncié a mi trabajo. Mi antiguo trabajo era estable y con poca presión, lo que me permitía conciliar mis responsabilidades familiares. Pero no ofrecía espacio para el crecimiento. Renací. Mi comprensión de la vida había cambiado. Ya no quería hacer trabajos monótonos y repetitivos. Era hora de vivir para mí misma. Con la mitad del dinero disponible compré un estudio de arte en apuros, casi en bancarrota. En mi vida pasada, vi el cartel de se vende y sentí un atisbo de interés. Pero no tenía ahorros para comprarlo. Ni mucho menos tiempo para cuidarlo. Ni el valor para dejar mi trabajo. Renunciar me habría dejado sin ingresos, lo que me habría impedido pagar la matrícula de mi hija. Hasta luego. Otra persona compró el estudio. Lo modernizó. Y vio crecer el número de alumnos. Un mes después de la compra, se inauguró una nueva línea de metro con una estación a tan solo 100 metros del estudio. El espacio artístico más cercano al metro de la zona. El número de estudiantes se disparó. Ahora, con ahorros y sin una hija que mantener, tenía la libertad de actuar. Después de años acompañando a mi hija a sus clases. Y estudiaba en secreto administración de estudios. Conocía el negocio al dedillo. Además, me encantaba pintar desde niña. Mis padres descartaban el arte como carrera. Cuando demostré talento, insistía en que no ofrecía futuro. Por eso al principio presioné tanto a mi hija. Con la esperanza de cumplir por ella mi sueño frustrado. Pero ahora me he dado cuenta. Mi vida me pertenece solo a mí. Nadie puede vivirla por mí. ¿Por qué no intentarlo yo mismo? Ya tenía contactos con muchos profesores de arte en WeChat. Contraté a varios de ellos, algunos muy capacitados y reconocidos. Como pieza central del estudio, hice una limpieza profunda del espacio y lo redecoré. Sustituir los tonos grises fríos por cálidos tonos marrón anaranjado. Con manteles. Papel pintado. Y plantas en macetas. Cada aula tenía un dispensador de agua. Y refrigerios. Quería que este fuera un lugar con alma. La mayoría de los estudiantes venían a prepararse para los exámenes de ingreso a la Facultad de Arte. Más allá de la enseñanza. Quería crear un espacio donde pudieran aliviar el estrés y sentirse como en casa. Mi enfoque funcionó. En cuestión de días. Los ingresos superaron mis expectativas. A muchos les encantó el ambiente. Tras la clase de prueba del 9,9%, se inscribieron con entusiasmo para estudiar a largo plazo.
Lancé una promoción previa a la inauguración. Obtuve un 20% de descuento en la membresía anual durante el primer mes. Recuperé mi inversión en cuestión de semanas. Un mes después, la nueva línea de metro se inauguró según lo previsto. El estudio estaba abarrotado de estudiantes. Los fines de semana. Había que reservar los asientos con antelación. Sin dudarlo. Compré el piso de arriba. Antes era una librería. Tenía grandes espacios abiertos y algunas habitaciones pequeñas. En lugar de construir paredes, reutilicé las estanterías de madera de calidad que había en el perímetro y las llené de libros de arte. Colecciones. Y análisis de pintores famosos. La planta baja estaba dedicada a clases grupales. Mientras que la planta superior se convirtió en una zona de práctica comunitaria, con supervisión diaria del profesor, duplicando así el espacio. Los ingresos eran suficientes. Casi todos los estudiantes de arte de la ciudad conocían nuestra enorme sala de estudio. Asequible. Con aperitivos gratis. Y cómodos sofás para echarse una siesta. El negocio prosperó. Contratar personal para gestionar las operaciones diarias me permitió ir al gimnasio y pasar entre 4 y 5 horas diarias pintando en mi estudio, disfrutando del sol. Y el crujido de los lápices sobre el papel. Esta era la vida que había deseado. Algún día, una chica del estudio me llamó la atención. Estaba sentada a mi lado en su primera visita. Sus pinturas eran vibrantes. Y fluida. Como si ella y su arte fueran uno solo. El pincel danzando sobre el papel. Pero lo que realmente me llamó la atención fueron sus materiales. Un conjunto familiar que yo mismo había vendido. Incluía un tablero de dibujo con 2 profundos arañazos de cuando mi hija lo había roto. Había puesto a la venta la caja entera por solo 100. No estaba segura de que alguien quisiera artículos tan usados. Y aquí estaba ella. Los usó. En su mensaje de compra. Me había llamado una persona bondadosa. Y compartió su historia. Víctima de discriminación de género. Sus padres se negaron a financiar sus estudios artísticos o universitarios. Así que tuvo que ir a la universidad. Así que practicó en secreto. Apostó todo a un concurso de pintura. Hace un mes. La encontraron dibujando en un almacén. Destrozaron sus materiales baratos. Y la vencí, pero ella había comprado mi viejo juego para seguir adelante. Cuando se iba, la detuve en el pasillo. Disculpa, ¿tu nombre en línea es Koi Goldfish? Ella lo miró fijamente, confundida. Ya me conoces, ya me conoces. ¿Verdad que sí?, le expliqué. Y su reacción pasó de la sorpresa a las lágrimas de gratitud. Luego a la tristeza. Le encantaba el estudio, pero no podía permitirse un abono mensual. Su desesperación era un reflejo de la mía de niña. Obligada a abandonar mi sueño. Puedes venir cuando quieras, dije, dándole una palmadita en el hombro. Yo me encargo. Ella negó con la cabeza. No puedo permitir que pagues mi membresía después de que ya me vendiste esos suministros. No tienes que pagar, es gratis. Se quedó paralizada. ¿Qué? Soy el dueño del estudio. Sonreí. No solo le condoné la matrícula a Jocelyn, sino que le dije que podía usar cualquiera de mis materiales y consultar con los profesores. Estaba abrumada. Ella lloró. No necesito su pago, dije. Pero si insistes, gana esa competición. Entonces podré colgar una pancarta anunciando con orgullo la beca de nuestro ganador, una publicidad estupenda. Fue una excusa improvisada. El estudio ya estaba prosperando. Si se ponía más ocupado. De todas formas tendría que comprar otro piso. Pero ella asintió con vehemencia. Lo haré. Y yo. Haré que este estudio se sienta orgulloso. A partir de entonces. Ella venía a diario después de clase y los fines de semana. Lloviera o hiciera sol. Incluso los profesores la elogiaban como nuestra mejor baza para el primer premio. Pasaron los días. Y como faltaban 2 semanas para la competición,
volví a ver a mi hija 2 meses después. Una fracción del tiempo que dediqué a criarla. Sin embargo, pareció una eternidad. Lazos de sangre. Eso parecía. Podría desvanecerse con tanta facilidad. Había venido con una antigua compañera de pintura para una sesión de estudio. Mientras su amiga pintaba, ella jugaba videojuegos. Había subido de peso. Su piel era grasa y estaba llena de marcas, claras señales de comida basura y falta de sueño. Sin mí. Ella se complacía en todos sus caprichos. A veces. Demasiada libertad no es libertad en absoluto. Pero ya no importaba. Ahora éramos extraños. La ignoré. Estaba pintando en un rincón mientras Jocelyn practicaba a mi lado. Pero el destino intervino. Mientras mi hija cogía sus bocadillos y volvía a su asiento, nuestras miradas se cruzaron. Se quedó paralizada. Entonces se acercó furiosa. ¿Qué haces aquí? ¿Vieja? ¿Has perdido peso? ¿Llevas maquillaje? Casi no te reconocí. ¿A quién intentas seducir? Preguntó ella a gritos. Sus palabras crueles atrajeron miradas de todos en la sala. La mayoría de los clientes habituales sabían que yo era la dueña y me adoraban. La fulminaron con la mirada. Algunos casi les gritaban de vuelta. Jocelyn observaba preocupada. Negué con la cabeza para tranquilizarlos. Luego llevé a mi hija al pasillo. Le pregunté. No se puede hacer ruido en lugares públicos. Sobre todo en la sala de estudio. ¿Acaso tu padre nunca te enseñó eso? Antes. Aunque en casa me insultaba a menudo, en público seguía siendo educada. ¿Cómo había cambiado tanto de repente en tan solo 2 meses? ¿Sería por Harold? Oh. ¿Había aprendido eso de su novio delincuente? Mi hija escupió en las escaleras y me miró con desprecio. Que te jodan. ¿Quién te crees que eres para hablarme? ¿Acaso olvidaste que ya no eres mi madre? No tienes derecho a darme órdenes. Inútil divorciada. Escoria de la sociedad. ¿Quién te crees que eres para hacerte la dura conmigo? Mi voz se volvió gélida. Le hablo como su jefe. Por interrumpir el orden con sus fuertes ruidos, le reembolsaré el importe íntegro de su bono de experiencia. Por favor, márchese inmediatamente. Mi hija se quedó paralizada. Luego resopló. ¡Qué descarada! Te crees muy valiente. ¿Sabes siquiera que este es el estudio de arte más popular de la ciudad? Incluso influencers de fuera vienen aquí a sacarse fotos. Tú eres la jefa. Vaya. Como si te lo merecieras. Mientras hablaba, me clavó las uñas largas en el hombro. Cuando llegue a casa, le diré a papá que te has vuelto loco después del divorcio. Y ni siquiera reconoces tu propia casa. Menos mal que no me quedé contigo. ¡Qué vergüenza! Volvió a escupir. Se dio la vuelta para marcharse. Y abrió de golpe la puerta de hierro que daba a la escalera. Entonces se detuvo en seco. Afuera. Una multitud le bloqueaba el paso. Al frente estaba Jocelyn. Seguida por una docena de caras conocidas, habituales del estudio. Acorralaron a mi hija en la entrada de la escalera. La puerta de hierro amortiguaba las voces. Pero por la cercanía y la expresión de enfado de ella, habían oído claramente cada palabra. Por un instante. No supe cómo explicarlo. Un estudiante fue el primero en reaccionar violentamente. Rata desagradecida. No mereces ser la hija de Eleanor. Después de eso, los estudiantes estallaron uno tras otro. No confías en tu madre e incluso la maltratas. ¿Qué clase de hija eres? Eres una malcriada desagradecida. Me da mucha pena Eleanor. Eleanor es una persona tan bondadosa. Y no sabes cómo valorarla. Sueño con tener una madre como ella. Haciendo ruido y escupiendo por todas partes, y de verdad que me avergüenzo por ti. Me quedé atónita ante la avalancha de insultos. Mi hija apenas podía creer que yo fuera la jefa. 2 estudiantes fornidos la agarraron y la escoltaron escaleras abajo.
Finalmente satisfecha, Jocelyn habló, no son bienvenidos aquí. Lárgate ya. Me ardían los ojos. Quien me humillaba en público lanzándome insultos era mi propia hija. Sin embargo, fueron desconocidos quienes me ayudaron. ¿Qué había hecho para merecer que tanta gente se preocupara sinceramente por mí? No me di cuenta de que estaba llorando hasta que Jocelyn me dio un pañuelo. No estés triste y díselo a Eleanor. Ella no lo merece, dijo con voz temblorosa. Eres demasiado bueno para que te traten así. Es ciega y desagradecida. No es tu culpa. Deja el pasado atrás. Debemos mantener la frente en alto y seguir adelante. Tú me enseñaste eso. Y siempre lo he recordado. Finalmente, tras haber cumplido mis expectativas, me preguntó tímidamente: ¿puedo ser tu hija? La abracé con ternura y asentí. Sí. Esa misma noche. Tras despedirme de Jocelyn y salir del estudio, me dirigí al gimnasio. Justo afuera del edificio, mi hija salió de detrás de un árbol. Me estaba esperando. Tenía el rostro pálido. Sus labios estaban mordidos hasta sangrar. Fruncí el ceño. ¿Por qué sigues aquí? Abrió la boca, pero dudó. Incapaz de hablar. Me di la vuelta para irme, si no había nada más que hacer. Me voy. Espera. No te vayas. Gritó y cayó de rodillas con un golpe seco. Mamá. Lo siento. Las lágrimas corrían por su rostro. En lugar de sentirme indiferente, fruncí el ceño aún más. ¿Qué estás haciendo? Mantenía la cabeza gacha, sollozando desconsoladamente. En realidad. Hoy solo me hice la fuerte para aparentar que lo soy. No es como me siento en realidad. He tenido 2 meses horribles. Mi padre me ignora. A mi madrastra no le importo. E incluso mi abuela me ignora. Solo me dan unos cientos de yuanes al mes. Mi novio me engañó. Y cuando lo descubrí, me robó el dinero y huyó. Pero descubrí que estoy embarazada. Mi novio me dejó. Mi papá no me da dinero. Y no puedo costearme un aborto. No sé qué hacer. Mamá. Me equivoqué mucho. Hoy perdí la cabeza. No te volveré a insultar. ¿Me perdonas solo esta vez? Te haré caso de ahora en adelante. Pintaré si me lo pides. Haré lo que me digas. Te lo prometo, por favor. Mamá. Sentí un ligero mareo. No recordaba la última vez que me había llamado mamá. Desde que Harold empezó a llamarme vieja, ella lo imitó y no paró. Oírla suplicar así era algo totalmente nuevo. Para ser sincera, casi me ablandé. Pero entonces recordé cómo morí en aquella oscuridad. El hueco húmedo del ascensor en mi vida pasada. Qué feliz habría sido ella tras mi muerte. Si no hubiera renacido. Me habría ido de verdad. Para mí, papá suspiró profundamente. Ella no era más que mi asesina. Jamás podríamos reconciliarnos. Negué con la cabeza y suspiré. Olvídalo. Ya no eres mi hija. Te transferiré dinero para tu aborto como último acto de bondad. Nuestro vínculo termina aquí. No me vuelvas a ver jamás. Justo en ese momento, Jocelyn salió del edificio. Al vernos, uno estaba de pie y el otro arrodillado, preguntó sorprendida: «Tía Eleanor. ¿Qué le pasa?» Di un paso al frente. Tomé la mano de Jocelyn. Y le dije suavemente: «No es nada. Vámonos». ¿No dijiste que querías ser mi hija? ¿Por qué me llamas tía? Jocelyn frunció los labios. Sonrojada. Mamá. Mi hija se quedó paralizada. Nos miró fijamente mientras nos alejábamos hasta que desaparecimos de su vista. Solo entonces se dio cuenta de mi amor por ella. Como esos materiales de arte. Habían sido completamente reciclados. Ella lo lamentaba. Pero ya era demasiado tarde. A la mañana siguiente, Harold y su madre aparecieron en mi puerta.
Harold se quedó mirando estupefacto mi impecable apariencia. Esposa. ¿Por qué te ves tan hermosa de repente? Le advertí, cuidado con lo que dices. Su madre tenía una sonrisa inusualmente dulce y me tomó la mano. Clarissa nos dijo que ahora eres un gran jefe. Al verte hoy, es evidente. Mira tus manos, están mucho más suaves que antes. El dinero sí que da poder a la gente. Eleanor. Ahora que tienes éxito. ¿No crees que deberías darnos algo de manutención? Nos ha costado mucho criar a Clarissa. Esa pequeña cantidad de manutención infantil. No nos darías nada, ¿verdad? La interrumpí. Pago 0 yuanes mensuales de manutención infantil. Que era todo mi sueldo cuando vivía contigo. Si no sabes nada de ese dinero, ¿por qué no le preguntas a tu hijo? Harold apartó torpemente a su madre, susurrando con enfado. Mamá. Dijiste que estábamos aquí para pedir dinero. No manutención infantil. Su madre respondió, bueno, necesitaba una excusa. ¿Cómo iba a saber que ya estaba pagando? En fin. ¿A dónde va ese dinero? Harold la despidió con un gesto instándola a que parara. Mi suegra, tan ingenua, en realidad no conocía a su hijo. ¿A dónde iba a ir el dinero si no? A mantener a su nueva amante. Claro. No hace mucho vi a Harold del brazo de otra mujer mientras ella compraba en el centro comercial. Menudo infiel. Siempre un infiel. No existe tal cosa como ser engañado una sola vez. Harold será fiel después de casarse con la amante. A menos que esté muerto y enterrado, nunca cambiará. Se lo sugerí a su madre. Si de verdad quieres saberlo, revisa sus registros de gastos. Quizás descubras algo nuevo. Así lo hizo y encontró numerosos registros recientes de reservas de hotel. Incapaz de guardar secretos, le preguntó sin rodeos a Harold si su nueva amante estaba embarazada y si era niño. La amante. Ya infeliz en el matrimonio. Montó en cólera cuando se enteró de la infidelidad. Juró divorciarse. Y abortó al bebé. Casualmente. Se topó con mi hija mientras esperaba en la fila del hospital. Harold y su madre pronto se enteraron. Y se desató el caos. Después de eso, dejé de prestarles atención. Ya no significaban nada para mí. El concurso nacional de pintura se celebró según lo previsto. Acompañé a Jocelyn al lugar. El concurso consistió en que los participantes presentaran sus obras de arte en el escenario uno por uno. Explicación breve de sus temas y significados. Evaluación por decenas de expertos. Calificaciones finales y entrega de premios. No vi la pieza de Jocelyn hasta que subió al escenario. Cuando intenté echar un vistazo antes, insistió en mantenerla en secreto para sorprenderme. Fue realmente impactante no solo por su talento sino también por el diseño y el significado. Pintó a una madre sosteniendo a un niño con la palma de la mano. El corazón de la madre estaba roto. Y el niño sostenía un pincel. Rellenando la grieta. La madre tenía el pelo azul, como las olas de un río. Y llevaba una pequeña horquilla con forma de carpa koi. Mi inspiración viene de mi madre, dijo Jocelyn. Ella no es mi madre biológica. Pero ella es mejor que una sola. Sin su apoyo, no estaría aquí hoy. Este cuadro tampoco existiría. Mis padres daban prioridad a los hijos varones sobre las hijas, y se negaron a que yo estudiara arte. Se puso en contacto conmigo. Me animó. Y me ayudó a perseguir mi sueño. También deseo permanecer a su lado para siempre, sanando las heridas de su corazón. Para mí. Ella es como un río inmenso y caudaloso que empuja a este pequeño pez koi que soy yo a lugares más lejanos. Para cuando dijo esto, mi rostro ya estaba bañado en lágrimas. El jurado y el público guardaron silencio por un instante. Entonces estalló un estruendoso aplauso. En un concurso de pintura de estudiantes de secundaria. Era algo sin precedentes ver tanta sinceridad. Profunda. Y una obra de arte conmovedora. Yo también aplaudí. Sin esperar los resultados, supe con certeza que había ganado esta competición.
Por fin. Tras haber cumplido mi absei, dijo lentamente, me llamo Jocelyn. Y la suya es Eleanor. Nos salvamos mutuamente. Nosotras también. Destinado. Fin del texto principal. La historia paralela de Corissa. El nombre de mi madre apareció en la televisión. Junto con el de la chica que conocí ese día. Esa chica ganó el primer premio. La admitieron en una universidad prestigiosa con matrícula gratuita y una beca anual completa. ¿Por qué no me tocó a mí semejante fortuna? Además, nos puso a nosotros. Ese simbolismo era ridículo. Debería haberme tolerado. ¿Cómo iba a hacerlo? ¿Cómo podía no quererme? Pat. Ay, vuelvo a llorar. Qué débil soy. Desde que estoy en esta cama de hospital, he llorado casi todos los días. Ni siquiera sé por qué lloro. Pero las lágrimas no paran. Debe ser por esa enfermedad. Antes no era nada llorona. Tiene que serlo. Todo el mundo dice lo mismo después de contraer esa enfermedad. Poco a poco vas contrayendo muchas más enfermedades. Y no solo eso, sino que además es contagioso. Soy un virus inmundo. Ya nadie me quiere. Sí. Tengo SIDA. No lo habría sabido si no me hubieran hecho pruebas de enfermedades infecciosas antes del aborto. Todo es culpa de mi exnovio. Se merece morir. No me lo merezco. ¿Quién me dijo que no le hiciera caso a mi madre e insistiera en estar con ese imbécil? Yo misma me lo busqué. Por unas cuantas palabras bonitas. Por el falso afecto de Harold, lo abandoné, y la mejor persona para mí fue mi madre. Todas las grietas en el corazón de mi madre fueron causadas por mí. Pero otra persona tuvo que arreglarlas. Ahora mi madre es buena con los demás. Ya no me quiere. No me quiere. Las lágrimas me nublaron la vista hasta que no pude ver nada. Entonces todo se oscureció. El médico dijo que me había quedado ciega de tanto llorar últimamente. También me diagnosticaron depresión grave y necesitaba medicación. Me reí. Genial. Aquí viene otro castigo. ¿Por qué no traes más? Aquí estoy, esperando. Con tal de que sufra lo suficiente en esta vida, y cumpla todo el castigo que el cielo me tiene reservado en la otra vida. Mi madre sin duda me querrá. Volverá a tomarme de la mano y me llevará a clases de pintura. También me preparará un tazón humeante de sopa de albóndigas en los fríos días de invierno. La sopa de albóndigas olía tan bien. La echo mucho de menos. Ahora estoy ciega. No veo nada. Solo puedo quedarme en la cama todo el día, enfrentando la oscuridad total y el silencio sepulcral. Me empezó a doler la cabeza muchísimo. Y no podía dormir por las noches. Tuve que tomar antidepresivos durante el día y pastillas para dormir por la noche. Más tarde. No sé cuánto tiempo pasó. Pero ni siquiera la medicación pudo hacerme dormir. Quería tomar más. Pero el médico me dijo que no podía aumentar la dosis. Era demasiado doloroso. Me tragué un frasco entero de pastillas de golpe. Por fin, satisfecho, me sentí somnoliento. En un estado de confusión, creí ver el rostro de mi madre. Me sonreía dulcemente. Sentí que me caía. Que me caía sin fin. Y entonces, caí en los brazos de mi madre. ¡Qué cálidos! Por fin puedo volver a estar al lado de mi madre. El texto completo termina.